Bienvenidos a esta plática webinar sobre nuestra reforma o la iniciativa de reforma para las prestadoras de servicios o la subcontratación laboral. A nombre de todos los socios de Copper Wolf, les damos la más cordial bienvenida. Y para mí es un gusto compartir esta tarde junto con mis socios Aldo Ramírez Cotero y con José Moreno para platicar sobre esta iniciativa. Cabe destacar que, bueno, esta es una iniciativa que prácticamente todos hemos escuchado acerca de ella, una iniciativa muy publicitada, extremadamente publicitada desde el noviembre del año pasado. Vamos a ver un poquito de los antecedentes de esta reforma y la realidad es que creo que todos sabemos o hemos escuchado algo acerca de en qué consiste la misma. Por lo tanto, trataremos que el día de hoy hacer una sesión dinámica. Queremos dejar espacio para una parte de preguntas por parte de ustedes y vamos a comentar algunas ideas de qué es lo que estamos sugiriendo que se inicie o un proceso con el cual ustedes deben de iniciar para medir cómo les va a impactar esta reforma. Ya con los elementos que vamos a plantear, ustedes podrán ir tomando algunas medidas. Por lo tanto, iniciamos de esta manera nuestro curso. Como platicamos, es una reforma que ya ha sido muy platicada en los medios, altamente difundida, y todo empezó en el mes de noviembre del 2020, mediante el cual se presentó una iniciativa ante la Cámara de Diputados. Previo a esa presentación de reforma, hay que recordar que hubo una sesión en estas pláticas informativas que todos los días disfrutamos los mexicanos, en donde estuvieron todos los personajes importantes del medio nacional con respecto a la fiscalización de las empresas. No, eso sería de nosotros, el ruido, ¿no? Para que digamos oído. Estuvimos en esa mañanera estuvieron, entre otras figuras, la jefa del SAT, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, el procurador fiscal, etcétera, etcétera. Y ahí se dio a conocer una reforma sobre el tema de la subcontratación laboral. En noviembre de 2020 se presenta formalmente la propuesta de reforma. En diciembre del 2020 se dice que se va a posponer la discusión y en abril, en poco tiempo se cocinan las cosas y todo arranca con un anuncio donde a través de un acuerdo tripartito en el cual la iniciativa privada estuvo de acuerdo, obviamente por parte de los trabajadores y el gobierno habían llegado finalmente a un acuerdo, que había humo blanco y que finalmente salía una reforma para efectos de la subcontratación laboral. En el mismo mes de abril, de manera expedita, la Cámara de Diputados aprueba y lanza su dictamen y el día de ayer tuvimos el dictamen por parte de la Cámara de Senado. Entonces, al día de hoy, lo único que estamos esperando es la publicación, la sanción del presidente, que todos sabemos que de antemano lo va a aprobar, y esperamos, y se ha discutido acerca de que probablemente el 1 de mayo, el Día del Trabajo, por cierto, se esté publicando esta reforma. ¿Cuáles son las motivaciones que llevaron a provocar una reforma tan importante en tantas leyes? O sea, estamos hablando que se reforma Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado, Código Fiscal y Código Fiscal Federal. Todas estas reformas atienden que, de acuerdo a el análisis realizado por los diferentes ámbitos de gobierno, Seguro Social, Infonavit, Secretaría de SAT, perdón, Sistema de Administración Tributaria, se detecta una práctica indebida en la subcontratación laboral, que merma principalmente
a los trabajadores quienes son registrados con sueldos no apropiados, lejanos a su realidad, y que eso conlleva una afectación para efectos de su patrimonio, ya sea obtención de un crédito y sobre todo en las pensiones de los trabajadores. Adicionalmente, se nos dice en estas iniciativas que la gran mayoría, o prácticamente refiriéndose a todos, quienes trabajan a través del modelo conocido como outsourcing, son evasores de impuestos. No pagan de manera correcta no tan solo Seguro Social Infonavit, sino tampoco el impuesto sobre la renta que corresponde a los trabajadores y sobre todo el impuesto al valor agregado. Con esos antecedentes, pues era evidente que venía esta reforma usando la bandera de que todo es en beneficio de los trabajadores, pues también se veía que iba a prosperar, ya no había mucho que decir en contra de la iniciativa, sobre todo cuando se anuncia que llegaron a un acuerdo en materia de la participación de los trabajadores en las utilidades. Bajo esos antecedentes, tenemos al día de hoy una iniciativa ya dictaminada por ambas cámaras en espera de ser publicada. Por lo tanto, le cedo la palabra a mi socio, José Moreno, para que nos platique en una primera parte de esta sesión acerca de las reformas a la Ley Federal del Trabajo. Posteriormente hablaremos de los temas fiscales a cargo de un servidor, Víctor Hugo Bretado. Y finalmente, nuestro socio Aldo Ramírez nos dará una amplia exposición acerca de la afectación en materia de seguridad social, que dicho sea de paso, es donde más casos o cosas hay que hacer. Adelante. Gracias. Gracias, Víctor. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Bueno, como ya lo adelantaba Víctor en la parte introductoria, la reforma propuesta, la iniciativa propuesta, tiene una trascendencia en Ley Federal del Trabajo, además de los demás cuerpos normativos que más adelante platicaremos. Por lo que vea la Ley Federal del Trabajo, bueno, pues es de donde parte, ¿no? La reforma principalmente, y es el cuerpo normativo que finalmente va a decir qué se puede y qué no se puede hacer bajo esta figura de subcontratación, y es donde se limita principalmente el tema de la subcontratación, ¿no? Anteriormente, bueno, pues había ahí algunas disposiciones que dejaban mucho a la interpretación, y parte de lo que motiva esta reforma, pues hasta cierto punto el abuso, ¿no? de dichas interpretaciones un poco más amplias. Entonces, pasando un poquito a la siguiente lámina, al final de cuentas, el tema es muy claro, ¿no? ¿Cómo se pretende acotar? La subcontratación de personal queda prohibida, ¿no? Este es el primer punto. El artículo 12 en la nueva redacción de la Ley Federal del Trabajo establece que ya no hay nada más dependiente, ¿no? Por ahí tenemos algo de interferencia, gracias. Por ahí establece que la subcontratación de personal queda prohibida, y a esto se refiere que cuando una persona física o moral ponga a disposición trabajadores propios de otra persona, eso ya no lo vamos a ver, ¿no? Esta figura queda eliminada. Se conserva la figura de las agencias de empleo e intermediación para lo que tiene que ver con reclutamiento, selección, entrenamiento, capacitación, ¿no? Y estas agencias no se considerarán patrones, ¿no? Para efectos laborales, de seguridad social y fiscales. El siguiente artículo que se reforma, el artículo 13, es un artículo interesante, que es aquí donde pues vendrán ajustes de mayor o menor medida en diferentes empresas y en diferentes giros de negocios, ¿no? Pero básicamente el artículo 13 es el que deja abierta la figura de la subcontratación
cuando se trata de servicios especializados o de ejecución de obras específicas especializadas que no formen parte de aquellos que forman parte principal del objeto social de la empresa que los contrata o de la actividad económica preponderante de la empresa que los contrata, ¿no? Y aquí empezamos con los requisitos, ¿no? Uno, bueno, pues que se trate de actividades especializadas que no formen parte del objeto social de la empresa que contrata. También nos establece este artículo la necesidad de hacer un registro de la empresa que va a prestar estos servicios especializados, de acuerdo a lo que más adelante establece la propia ley. Y el último párrafo del artículo 13, que también dará motivo para pues, revisar y hacer ajustes en grupos empresariales, sobre todo, tiene que ver con los servicios u obras complementarias o compartidas que lleven a cabo empresas de un mismo grupo empresarial y que se considerarán como especializados, permitiendo la figura de la subcontratación cuando esas actividades no formen parte del objeto social ni de la actividad económica de la empresa que lo reciba. De alguna manera es la misma idea que la anterior, pero acotándolo al tema del grupo empresarial, ¿no? O sea, que las sociedades o las entidades jurídicas que se vean involucradas en este proceso formen parte de un mismo grupo empresarial. Adicionalmente, el artículo 14 de la Ley Federal del Trabajo establece que dicha subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas se debe formalizar en un contrato. Vamos a ver estos contratos, estas relaciones jurídicas entre sociedades, entre entidades, ¿no? Ya no nada más el tema tal vez de un soporte de un entregable o el hecho de que se esté llevando a cabo una facturación por servicios, ¿no? Vamos a tener que estructurar contratos que cumplan con los requisitos de la legislación y de los cuales pues se desprenda también el tema de que sean especializadas esas actividades y en caso de las empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, pues estaremos viendo probablemente la explicación de cómo están vinculadas esas sociedades involucradas en estos contratos, ¿no? El siguiente artículo, ¿no? El siguiente artículo, que es el artículo 15, que también se ve afectado en su redacción, establece que las empresas que lleven a cabo estos servicios especializados deben de contar con un registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que finalmente, bueno, pues tendrá una vigencia de 3 años. Para poder llevar a cabo el registro, las sociedades interesadas deberán de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de seguridad social, ¿no? Que ya de entrada pues será un filtro, ¿no? Para tal vez a muchas empresas que no estén en esa situación. Y bueno, pues la Secretaría tiene ahí ciertos plazos de respuesta. Si después de cierto tiempo no responde, se considera que el registro está completado. Y en caso de que la Secretaría detecte que no se cumplen con los requisitos previstos en la ley para el registro, bueno, pues puede negarlo, ¿no? Finalmente, este registro debe de regularse, ¿no? No tenemos todavía la regulación específica de este registro. Parte de lo que viene un poco más adelante al final de la plática, pero que tiene relación con esto, es el plazo que tiene la autoridad para llevar a cabo la publicación de estas reglas, ¿no? Pero bueno, pues en el tiempo en el que tardemos en ver ese reglamento para el registro, lo importante es eso, ¿no? Saber que las empresas de servicios especializados que pretendan contratar con terceros deberán de contar con este registro, ¿no?
Siguiente lámina, me parece que nos vamos al tema de reparto de utilidades, y aquí, Aldo, te cedo la palabra para que nos platiques un poquito más al respecto. Sí, muchas gracias, José. Buenas tardes a todos. Y bueno, comentando lo del tema de un poquito de lo del registro, creo que va a ser algo complicado el poder obtenerlo. Bueno, si bien es cierto, la Secretaría de Trabajo va a emitir los requisitos, la parte que nos preocupa es que ahora ya lo va a condicionar al cumplimiento de obligaciones. Hay que ver cómo va a publicar esas reglas, porque están de acuerdo que si es un requisito, pues estar vigente, cumplir con tus obligaciones fiscales, tanto de Seguridad Social, Infonavit y fiscal, pues muy seguramente pues van a solicitar, puede ser la opinión de cumplimiento, y si tenemos algún crédito fiscal que está pendiente por aclarar o que esté en proceso ahí de que estemos dentro de los 15 días que tenemos para hacer esas aclaraciones, muy probablemente puede ser que aparezca ahí negativo y pues a lo mejor nos puedan negar ese registro, ¿no? Entonces un tema ahí medio complicado que también nos va a dejar mucha tarea por realizar, ¿no? Para las empresas. Y bueno, parte también de otra reforma importante es el tema del reparto de utilidades, que en este reparto de utilidades era un tema que estaba pendiente también de negociar con el sector patronal, con los sindicatos y también con los trabajadores, en el cual pues se busca pues no afectar los derechos de los trabajadores, ¿no? Y bueno, como ustedes saben, el tema de la PTU es un derecho constitucional, que esto pues nació con la idea de retribuir el esfuerzo a los trabajadores en el tema de la productividad, y se supone, bueno, es parte también para compartir el éxito económico pues, de la fuente de trabajo, ¿no? Sin embargo, creo que ha sido una carga patronal muy importante en el cual el hecho de pues, dar cumplimiento a esta obligación, pues también han surgido pues que estas empresas pues, busquen alternativas para aminorar esos costos, esos gastos que han sido importantes para las empresas. Y en este caso es que algunos trabajadores que están en las empresas operativas han migrado a las empresas de servicios precisamente para pues, disminuir esa carga importante del tema del PTU, que como sabemos actualmente pues, se paga el 10%, que es sobre la renta gravable, y bueno, este porcentaje ya tiene alrededor de 35 años que ha estado vigente, y se había buscado anteriormente de incrementarlo, pensaban que era insuficiente, pero creo que más bien sería al revés, ¿no? Creo que por la situación económica tuvieron que haber buscado el disminuirlo, pero bueno, se mantiene. Esa parte del 10% se mantiene en esta situación, no hay ninguna modificación ahí al respecto, y lo único que se está modificando en la parte de la Ley Federal de Trabajo es en su artículo 127, que establece pues el procedimiento, entre otros artículos, de cómo realizar el pago de la PTU, y únicamente se adiciona la fracción octava, en el cual limita el pago de la PTU, ¿sí? De los trabajadores. En este caso únicamente se señala que el pago de la PTU se estará limitando hasta 3 meses del salario del trabajador, o bien el promedio de las utilidades pagadas de los trabajadores en los últimos 3 ejercicios. Es el que convenga más o el que beneficie más al trabajador, ¿sí? Cabe señalar que no se modifica el procedimiento para determinar el pago de la PTU. Eso es algo muy importante y que también ha generado muchas dudas al respecto. El procedimiento sigue siendo el mismo. Hay que pagar o determinar el PTU de manera proporcional conforme a los días trabajados, el 50%, y también el otro 50% sobre los salarios percibidos de los trabajadores, ¿sí? Continúa el tope máximo hasta el 20% sobre el salario del trabajador sindicalizado. Eso tampoco no se modifica, quiere decir que el procedimiento continúa exactamente igual. Únicamente se está limitando el pago hasta estos dos límites, ¿no? Algo que ha generado también mucha confusión es el tema de que, bueno, desafortunadamente el presidente, se me comentaron que el día de hoy se pronunció al respecto de la PTU, y él está mencionando que como mínimo garantizado los trabajadores iban o tenían que recibir el pago de 3 meses de PTU, situación que es incorrecta, ¿sí?
El límite obedece simplemente si hay PTU, se va a determinar ese pago de la PTU, pero se tendrá que pagar hasta los 3 meses de salario del trabajador o bien el promedio de las utilidades de los últimos 3 años, ¿no? Y aquí el problema es de que esa desinformación, esa información que está dando el presidente, pues bueno, puede generar confusión de que los trabajadores ahora crean de que pues como mínimo garantizado tendrán el pago de los 3 meses, que no es así, ¿no? Entonces, esta es otra parte preocupante porque también el tema de ahorita cuando vayan a realizar convenios con el sindicato, muy probablemente bajo estos argumentos puedan exigir hasta el pago de los 3 meses, situación que pues va a ser a lo mejor un dolor de cabeza para las empresas el poder pues establecer ese convenio pues de manera adecuada y que tampoco no haya perjuicio para las empresas. Y este límite pues también obedece a que hoy aquellas empresas pues que también habían migrado los trabajadores de la empresa operativa a la de empresa de servicios, pues que también el hecho derivado de esta reforma y bueno, haciendo ya un análisis, cada caso particular, si la empresa optaba de migrar los trabajadores de la empresa de servicios a la operativa, pues que tampoco no tuviera esa afectación de manera importante en el pago de la PTU, ¿sí? Y algo también, una duda adicional que han estado planteando es el tema de el límite de los 3 meses que habla del salario del trabajador. ¿Cuál es el salario que voy a considerar? ¿Sí? ¿Voy a considerar el salario, cuota diaria o el salario que establece el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo? ¿Cuál límite voy a aplicar? ¿Sí? Esta es alguna de las dudas que han estado ahí surgiendo respecto a este tema. Y bueno, y consideramos que el límite pues tendría que ser sobre la cuota diaria, que así lo establece también el procedimiento para determinar el salario del trabajador, para determinarlo de manera proporcional, y tendrá que ser en función a ese mismo procedimiento conforme lo señala el artículo 124. Pero bueno, son temas que muy seguramente pues, van a generar controversia cuando se realice este pago. Otra de la situación también es de que, bueno, si yo genero una PTU que sea mayor a estos 3 meses del salario del trabajador, pues bueno, yo le voy a pagar hasta el límite de esos 3 meses o bien hasta el promedio de los 3 años, pero si pago hasta el límite, ¿qué va a pasar con ese excedente que no estoy pagando? Ahí tampoco no se define si lo voy a dejar como una PTU pendiente por pagar para el siguiente año, lo voy a acumular o qué es lo que va a suceder. Ese es un tema que también seguramente van a emitir reglas posteriormente para poderle dar pues todo claridad a todo este tema, ¿no? Pero sin duda va a ser un tema que sí va a generar algo de confusión en esta parte. Y te cedo la palabra, Víctor, con el tema de código fiscal. Gracias, Aldo. Si tratamos de hacer una connotación de lo que hasta ahorita hemos platicado, primero tenemos que concluir que está prohibida la subcontratación. La respuesta, pues todos diríamos sí, pues la respuesta es depende, ¿no? O sea, depende si lo que estoy subcontratando son servicios especializados con una empresa que obtiene una autorización, están permitidos. Y si estoy subcontratando servicios que realmente corresponden al objeto social o a la actividad preponderante de la empresa, está prohibido. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con estos conceptos y sobre todo incluso estas leyes se reforman de una manera tal que se establecen multas muy altas por hacer las formas de manera incorrecta. En materia de Ley Federal del Trabajo se establece que una empresa que esté prestando servicios de esta naturaleza y no tiene la autorización correspondiente, podrá incurrir en multas que van de los 173,000 pesos a los 4 millones de pesos, sin considerar o adicionado a que puede ser considerado como un tema de delito de defraudación fiscal. Eso está contemplado desde la Ley Federal del Trabajo. Adicionalmente, ya entrando en código, en el Código Fiscal de la Federación se adiciona un nuevo artículo, un artículo 15D, que establece de manera expresa
que no tendrán efectos fiscales de deducción o acreditamiento los pagos o contraprestaciones realizados por concepto de subcontratación de personal para desempeñar actividades relacionadas tanto con el objeto social como con la actividad económica preponderante del contratante. Entonces, esto es lo que les comentaba. Desde la reforma en materia de la Ley Federal del Trabajo, se establece, oye, este tipo de subcontratación para tener trabajadores que están laborando en el objeto social propio de la contribuyente está prohibido. Código Fiscal dice, oye, si subcontratas personal para realizar actividades propias de la contribuyente, no es deducible y no hay efectos de acreditamiento del impuesto al valor agregado. En opinión de un servidor, eso significa que cualquier entidad económica o empresa, ya sean personas físicas o morales, van a tener que contar con un personal mínimo para realizar su actividad. Y más adelante seguiremos abundando de este tema. También establece este artículo de código que no habrá deducción o acreditamiento en la subcontratación cuando originalmente los trabajadores eran del beneficiario del servicio y se hubieran transferido a otra sociedad. O sea, si nos ponemos creativos y mandamos gente a otras empresas, pues también ya de antemano nos dice el código, oye, no vas a poder deducir ni poder acreditar cuando se abarquen las actividades preponderantes del contratante, que ya lo comentábamos, y cuando no se considere como especializado. Esto es cuando no formen parte cuando formen parte del objeto o la actividad económica del beneficiario. Eso es como queda el código, ya limitando las deducciones y el acreditamiento por los pagos hechos por subcontratación laboral, cuando no sea especializada. Y yo aquí los invito a que hagan una reflexión que la hicieron el año pasado, cuando empezaron a revisar si lo que estaban pagando era sujeto de retención de IVA. El concepto de subcontratación no es nuevo, no es de esta reforma. Viene muy fuerte desde el año pasado, o para el año pasado, con el concepto del artículo 1C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que me habló de la retención del 6%. El año pasado, todas las empresas hicieron un análisis profundo de en qué casos procedía la retención del 6%. Y esa retención procedía cuando existía subcontratación laboral. Entonces, hay que sacar esas notas, hay que volver a revisar para definir en qué casos hay subcontratación y en qué casos no hay subcontratación. O sea, tenemos que retomar ese análisis elaborado el año anterior. Adelante, Jessy. El código también, siempre estableciendo limitantes y asustando, dice, oye, tú vas a ser responsable solidario por las contribuciones causadas a cargo de los trabajadores cuando tengas una subcontratación. O sea, eres responsable solidario. No voy a andar buscando a una empresa que se puede desaparecer si te tengo a ti para que tú me pagues las cargas sociales y cargas fiscales derivadas de la relación laboral. La subcontratación como tal, cuando no es de la permitida, se va a catalogar como agravante para la imposición de multas. Si el contratista, es decir, la empresa que contrate, no me entrega los informes que más adelante se precisan, podré incurrir en multas de 150,000 a 300,000 pesos. Más adelante se precisan esos informes. Y finalmente, se establece como delito calificado el utilizar esquemas de subcontratación o fingir una subcontratación especializada. O sea, me dicen las dos cosas. Oye, si no observas las reglas, las disposiciones, estás haciendo un delito calificado. Pero si además me tratas de engañar,
diciendo que es una subcontratación calificada y no lo es, también es un delito calificado como defraudación fiscal, con las consecuencias que ustedes ya conocen. En materia del impuesto sobre la renta, pues reforman el artículo 27 de la ley del impuesto sobre la renta como requisitos de las deducciones autorizadas. Se adiciona una fracción quinta para este artículo, tercer párrafo, perdón, a la fracción quinta para establecer que yo tengo que recabar esta información cuando haga subcontratación especializada. Me dice, oye, tienes que pedirle a la empresa que presta el servicio su actualización de la Secretaría del Trabajo y la Previsión Social, es decir, su autorización y actualización de que está autorizada para prestar ese tipo de servicio. Se debe obtener del contratista los comprobantes de los pagos de los salarios. O sea, yo tengo que pedir esta información. Tengo que tener los recibos de los pagos de las declaraciones de las retenciones, los pagos de las cuotas de IMSS e Infonavit. Y si no cumplo con esos requisitos, pues será no deducible. Entonces, sí, la subcontratación especializada está permitida, pero adicional, tengo que tener estos elementos. No basta con decir o señalar un contrato, que además es indispensable, ya lo comentó nuestro socio José. No basta un contrato. Adicionalmente, tengo que tener estos elementos para tomar la deducción en materia de impuestos sobre la renta. Siguiente. Bueno, por ahí no viene, pero también se establece en el artículo 28 de los no deducibles que tratándose de la subcontratación laboral no permitida, entonces automáticamente es un gasto no deducible. O sea, también lo ponen por si se les olvidaba, pues, oye, si haces eso, pues es un no deducible. Y en materia de IVA, lo primero, pues, es que se deroga la retención del 6% del IVA. ¿Por qué? Pues porque esa retención procedía cuando se daba la subcontratación laboral, lo cual al día de hoy, pues, no está permitido. Entonces, por lo tanto, se elimina esta retención del 6%, pero adicional a eso, me dicen, oye, si quieres acreditar el IVA, que pagues por la subcontratación, que sí está permitida, vas a tener que tener los siguientes elementos. Copia simple de la autorización de la Secretaría del Trabajo y la Previsión Social, donde autoriza a tu prestador de servicios a que es una empresa que reúne los requisitos para dar servicios especializados. Necesito pedirle la declaración del IVA, el acuse del recibo del pago de la contraprestación e IVA trasladado, y la documentación deberá entregarse durante el mes siguiente a aquel en que el contratista haya efectuado el pago de la contraprestación por el servicio recibido y que se haya trasladado del impuesto. Si el contratante no recaba esta información, pues entonces el IVA no es acreditado. Oigan, podrán decir, oye, pues esto ya es mucho, ¿no, Víctor? Pues la realidad es que no. Esto, si revisan los artículos, básicamente ya existían estas obligaciones. Sin embargo, trataron de hacer una plataforma donde los prestadores de servicios tenían que incorporarse, deberían de estar presentando la información, y pues nunca funcionó la mentada plataforma. Todo el mundo se hizo loco con eso. Y bueno, y solo en los casos donde pudieras llegar a tener una revisión, se le pedía al proveedor estos requisitos. Aquí realmente, si vemos la diferencia, pues básicamente es la autorización de la Secretaría del Trabajo y la Previsión Social, que se convierte en un tema fundamental de este punto, con respecto a estos servicios de empresas que prestan servicios de subcontratación especializada. Adelante, Aldo. Muchas gracias. Bueno, y continuando con el tema de Seguro Social y con las nuevas reglas también de Infonavit,
Pues bueno, ahí nos damos cuenta de que ya con esta iniciativa nos está dando mucha tarea para las empresas el analizar cuál es la situación actual que guarda cada una de ellas y si en realidad, si los servicios que tenemos contratados, que son especializados, debemos de mantenerlos o bien internamente si la empresa de servicios, la interna, la insourcing, puede continuar también, pues continuar con las mismas actividades, ¿no? Pero bueno, sin embargo, también, como lo platicamos de inicio, pues esta ley, esta iniciativa contempla varias modificaciones respecto a varias leyes y pues también el Seguro Social no se queda atrás ni en Infonavit, ¿no? Parte de las obligaciones que está contemplando la ley del Seguro Social es principalmente de aquellas empresas que subcontraten servicios especializados y que obviamente estos servicios especializados no formen parte del objeto social ni tampoco formen parte de la actividad preponderante de la compañía, pues esto los podrás contratar, ¿sí? Que de ahí va a venir la tarea de cada una de las empresas, ver qué proveedores de servicios pues, podemos subcontratar como servicios especializados, ¿sí? Y a lo mejor se nos ocurre, creo que son los más comunes, el tema de los servicios de vigilancia, mantenimiento, el comedor. De ahí vamos a tener que pues revisar seguramente la actividad que estamos contratando no va a ser igual al objeto social de la compañía y por lo tanto pues no habría mayor problema. Pero sin embargo, al contratar este tipo de servicios especializados, pues sí va a haber, se contempla ya en la ley del Seguro Social y la del Infonavit, una responsabilidad solidaria, ¿sí? En este caso es, si esta empresa de servicios incumple con sus obligaciones, tanto de Seguro Social e Infonavit, pues se va a sancionar con esa responsabilidad solidaria. Quiere decir que el beneficiario del servicio sería responsable de esas omisiones o esos créditos fiscales que tuviera la empresa de servicios. De ahí creo que yo consideramos que va a ser muy importante de que pues, se haga una evaluación de todos tus proveedores de servicios que actualmente tienen subcontratados y también habría que revisar pues de que esas empresas sean serias, de que tengan la solvencia económica, hay que verificar que efectivamente estén pues dando cumplimiento a sus temas de obligaciones, que ahí la forma en que lo podríamos revisar sería pues habría que solicitar información como el alta de los trabajadores, el pago también que realizan de manera mensual de los trabajadores, pero también están de acuerdo que esa información nos va a servir parcialmente porque tampoco vamos a poder revisar si esos trabajadores están inscritos con el salario real, ¿sí? Sí están pagando sus cuotas, pero no sabemos si lo están haciendo de manera adecuada. Hay que revisar que estas empresas estén bien clasificadas en el seguro de riesgo de trabajo, que eso va a ser un tema que actualmente el Seguro Social está fiscalizando de manera muy activa que las empresas estén bien clasificadas conforme a su actividad principal o bien sobre su actividad más riesgosa dependiendo lo que aplique a cada una de ellas, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, el tema de la limpieza, creo que un tema que se ha presentado que es muy común en las revisiones que ha efectuado el Seguro Social en esta clasificación, es de que las empresas de limpieza sí se contempla una fracción y se contempla que se ubican en la clase 2, esa actividad. Esa actividad corresponde a un porcentaje de prima de 1.13065, ¿sí? Pero hay otra fracción en la cual establece de que si estos servicios de limpieza el trabajador utiliza equipo motorizado, entonces deberá ser clase 3. Oigan, pues desde ahí ya tenemos un problema. Si la empresa de limpieza que ustedes están subcontratando tiene equipo motorizado y ellos están en clase 2, pues probablemente el Seguro Social podrá fincarles ahí un posible crédito y pues habría que ver si la empresa está en situación buena para poder hacer frente a ese crédito fiscal o que lo pueda combatir. Pues bueno, si no de lo contrario, ustedes podrán ser responsables solidarios. Y bueno, ¿cómo va a aplicar esa responsabilidad solidaria el Seguro Social Infonavit? Pues muy sencillo. Este prestador de servicios va a estar obligado a informar de manera cuatrimestral a través de unos avisos. Estos avisos aún no se definen cómo se van a presentar. Seguramente va a ser a través de el portal del Seguro Social y a través del portal del propio Infonavit. Pero sí, en esta información que se tiene que presentar, pues deberá contener el objeto del contrato, deberá contener también
la actividad que va a realizar, la vigencia del contrato y algo muy importante que deberá de contener también el número de trabajadores que están prestando servicios a la empresa beneficiaria. De ahí para poder determinar o fincar la responsabilidad solidaria únicamente por esos trabajadores que están prestando ese servicio. De ahí creo que es importante que vamos a tener que revisar qué información está presentando este prestador de servicios para efectos de que únicamente esté considerando por los trabajadores que estén pues prestando el servicio directamente a la compañía, que no vaya a incluir trabajadores adicionales que en caso de algún requerimiento por parte de la autoridad nos vaya a fincar una responsabilidad solidaria por aquellos trabajadores que no están involucrados, no forman parte del servicio que nos están prestando, ¿sí? Perdón. Y adicional, están eliminando el beneficio del registro patronal por clase. Este tema, pues desafortunado porque daba la posibilidad a aquellas empresas de servicios de ubicarte tener un registro patronal a nivel nacional en el cual podrías ubicar a los trabajadores de acuerdo a la actividad en la clase y fracción que le correspondía. Por ejemplo, si tú tienes una empresa pues que te dedicas a la manufactura, podrías tener los trabajadores en clase 1, que son servicios administrativos, y a los operativos, que son clase 4, en ese registro patronal con esa prima de riesgo de trabajo. Es decir, que era equitativo el pago de cuotas porque los trabajadores que son administrativos pagaban con la clase 1 y no pagaban sus cuotas con la clase 4, que pues es importante, ¿no? En el tema de pago de cuotas patronales, sin embargo, pues eso lo están eliminando y pues te dan también un plazo para que pues des de baja esos registros patronales y te vas a tener que abrir un registro patronal y ubicarte, en su caso, en la prima media. Entonces, eso va a tener una afectación ahí importante. Y adicional que esto es para las empresas de servicios, que ellos son los que van a tener que presentar esta información, pues bueno, se adicionan multas por incumplimiento en caso de que no presenten esa información, que van multas desde 44,000 hasta casi 179,000 pesos por no presentar esta información o bien por hacerlo de manera extemporánea, ¿sí? Entonces, ahora yo me estoy enfocando mucho en el tema de las empresas externas, pero si ustedes optaran por continuar con una empresa de servicios, como lo comentaba José a un inicio, en el tema de las empresas que son parte del mismo grupo, servicios compartidos, partes relacionadas, pero siempre y cuando no formen parte del objeto social, pues también van a tener que evaluar que van a tener que estar dando cumplimiento a esta obligación, porque de lo contrario, pues serán pues sancionados con esta multa. Tema de la responsabilidad solidaria, pues no había problema, pues es parte del mismo grupo, pero pues esto va a obligar a que haya un mayor pues desgaste ahí administrativo en estos temas, ¿no? Esto es para Seguro Social e Infonavit. Algo también que fue una situación que detuvo parte de la publicación de la iniciativa y que esto se estuvo pues comentando en las mesas de negociación con el sector patronal, precisamente para buscar que no hubiera una afectación a aquellas empresas que tuvieran el modelo de insourcing y que migraran los trabajadores de la empresa de servicios a la operativa, y al hacer esa migración te afectara el pago de la prima de riesgo de trabajo, pues ahí en el tema de los transitorios, al parecer están dando un beneficio para estas empresas que se encuentren bajo el supuesto de subcontratación laboral, pues esas empresas se les va a dar la posibilidad dentro de los 90 días siguientes a la publicación de esta iniciativa, pues de que se puedan migrar a los trabajadores, y en ese caso la posibilidad que te da es de que, oye, se va a considerar como una sustitución patronal, y la ventaja que te vamos a brindar es de que podrás o se podrá conservar la prima de riesgo de trabajo con la que venía cotizando la empresa de servicios, ¿no? Como lo comentamos, sí era una situación preocupante para los patrones, porque el hecho de migrar a esos trabajadores a la operativa, que normalmente la operativa no cuenta con un registro patronal, y la ley del Seguro Social contempla de que se respetará la misma prima de riesgo de trabajo, pero siempre y cuando cumplas con dos requisitos. Una es que los socios y accionistas sean mayoritariamente los mismos entre la empresa sustituida y la sustituta,
que se transmitan los bienes con el ánimo de continuar con la misma actividad, pero si no cumplías con eso, pues en automático te ubicaban en la clase media, ¿sí? Ahora con ese transitorio te dice, oye, no te preocupes, si no transmite los bienes, se podrá considerar una sustitución patronal, pero ahora lo que tienes que hacer, te lo condicionan a que deberás de respetar los derechos de los trabajadores, la antigüedad, incluso los riesgos de trabajo, toda esa situación para que el Seguro Social te respete la misma prima de riesgo de trabajo con la que venía cotizando la empresa de servicios. Sin embargo, ponen una condicionante que me preocupa un poco en este proceso porque dicen que para efectos de que se respete esa misma prima de riesgo de trabajo, pues la empresa de servicios, ¿sí?, que está migrando a los trabajadores a la operativa, deberá estar bien clasificada en el seguro de riesgo de trabajo, ¿sí? Aquí lo que va a suceder es de que cuando las empresas quieran realizar el trámite, el Seguro Social va a pedir información a las empresas de servicios. Oye, pásame tus procesos iniciales, intermedios, finales, pásame los productos terminados, qué es lo que produces, pásame las materias primas, los puestos o categorías de los trabajadores, y de ahí el Seguro Social podrá revisar si la empresa está bien clasificada, ¿no? Creo que aquí vamos a tener un problema porque normalmente el Seguro Social lo que pretende, y con la experiencia que hemos tenido en las revisiones que hemos participado, pues lo que hace el Seguro Social es, pues bueno, yo te voy a ubicar en la actividad más riesgosa. Quiere decir, voy a poner un ejemplo, si hay una empresa que se dedica a hacer rines de autos, ¿sí?, y hay una fracción en específico que en el catálogo de actividades que sí establece pues la elaboración de accesorios para automóviles, entre esos los rines. Pero si dentro del proceso de trabajo hay un proceso que es pues el tema se me fue el nombre, el tema de fundición de metal. El tema de la fundición de metal es clase 5, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues el Seguro Social dice, no, dentro de tus procesos que revisé, tienes fundición de metales y por lo tanto te deberás de ubicar en la clase 5, ¿no? Oye, no necesariamente eso es lo correcto, sí, hay elementos de defensa, se puede aclarar, pero va a ser una situación que el Seguro Social podrá pues poner trabas precisamente para no hacer valer este derecho que se está contemplando en el transitorio, ¿no? Entonces, esto es algo que hay que tener mucho cuidado, pareciera que sí es un beneficio, sí lo es, pero creo que valdría la pena revisar en sus empresas y sobre todo la empresa de servicios, si van a optar por migrar a los trabajadores, pues que sí revisen que estén bien ubicados en la fracción y la clase que corresponde de acuerdo a su actividad, ¿no? Ahora bien, también contempla otra situación, ¿sí? La otra situación es de que, oye, si tú tienes diferentes empresas que están ubicadas en diferentes clases o fracciones, pues bueno, podrás migrar a esos trabajadores de esas empresas, podrás migrarlas a una empresa operativa, pero sí te dice que deberás de determinar una prima ponderada, es decir, te pide que hagas un cálculo, que la verdad es que sí lo veo algo complejo, pero tienes que determinar de acuerdo a los salarios bases de cotización, de acuerdo a un procedimiento que también se menciona ahí en el transitorio, hay que realizarlo para efectos de determinar una prima promedio y con esa prima promedio puedas continuar cotizando a la empresa operativa donde migren esos trabajadores. Y otra vez menciona lo mismo, que debes de la empresa de servicio, pues deberán de estar bien clasificadas de acuerdo a la actividad que realicen, ¿no? Entonces, este va a ser un tema, creo que va a ser, como les comento, un dolor de cabeza y la parte que también, bueno, estamos considerando que este trámite, pues consideramos que se va a realizar a través del portal del Seguro Social, que va a ser un trámite que se puede realizar de manera electrónica, ¿sí? Desde el IMSS, del escritorio del IMSS, pero si por alguna razón el Seguro Social considera que ese trámite se tendrá que hacer de manera presencial,
pues olvídense, el martirio que va a ser presentarlos en cada subdelegación, pues va a ser complicado porque ustedes saben que cada subdelegación tiene diferente criterio. Parece ser que lo regula una ley diferente y pues bueno, puede generar pues algunas confusiones, malos entendidos al momento de presentar ese trámite, incluso hasta el propio rechazo, ¿no? Entonces, sí es un tema que hay que considerarlo y evaluar toda esta situación, ¿no? Y pues bueno, finalmente, pues hay que estar analizando muy a detalle cada caso en particular para ver si es posible que el Seguro Social te respete esa prima de riesgo, porque ya vimos que este va a ser un impacto muy importante al momento de migrar los trabajadores de la empresa de servicios a la operativa, ¿no? Entonces, esta es una situación que hay que contemplar. Y bueno, en el tema de los transitorios, nada más comentarles que bueno, esta iniciativa pues va a entrar en vigor a partir del 1 de agosto. Como se comentó a un inicio, pues esta situación sí se pretende publicar a partir del 1 de mayo y nos está dando para efectos fiscales, pues sí entrar en vigor todas esas obligaciones de tener ese registro ante la Secretaría del Trabajo y para efectos de que sea deducible y no poner en riesgo pues todo lo que comentamos ya anteriormente, pues bueno, ya va a tener efectos a partir del 1 de agosto. En tema del Seguro Social, sí, para presentar la información de la que ya estuvimos comentando, sí te dan 90 días naturales posteriores para a su publicación para poder dar cumplimiento a este tipo de obligaciones. Y también algo que para lo que es el tema del registro que se tendrá que obtener ante la Secretaría del Trabajo, pues a partir de la fecha de publicación tendrá 30 días naturales la Secretaría del Trabajo para emitir esas reglas y que, bueno, son las reglas que todo el mundo estamos esperando porque ella nos va a dar la pauta, pues si podemos conservar la empresa de servicios interna, la insourcing, porque va a depender mucho de los requisitos que nos establezcan en esa parte, ¿no? Y ustedes saben que la iniciativa que se presentó en noviembre, la inicial, pues se contemplaba una autorización por parte de la Secretaría del Trabajo. Afortunadamente, por la Secretaría del Trabajo se dio cuenta que no iba a tener pues, la posibilidad de estar revisando cada una de las autorizaciones y fue por eso que se cambió a nada más a obtener un registro, que este registro pues debería tener ciertas características. Un registro no se debería de cancelar o no se debería habla que también no se podrá aceptar, pero realmente un registro pues debería de aceptarlo la autoridad si cumples con todos esos requisitos, pero como les comento, pues hay que ver qué piden para poder revisar que ellos estén cumpliendo con sus obligaciones en materia fiscal y de seguridad social. Ya también la secretaria Luisa Alcalde, la secretaria del Trabajo, pues ya también como que no le agradaron pues este plazo, se le hace insuficiente 30 días para emitir las reglas, que yo pensaría que esto debió de haberlo trabajado desde noviembre del año pasado, y al parecer como que no lo ha hecho y pues apenas van a comenzar a trabajar en esos requisitos, que espero que pues, no les va a quedar de otra más que sí publicarlos en ese tiempo, porque pues también el tema de los transitorios se contempla que tendrán hasta 90 días naturales posteriores a la publicación del decreto, pues el obtener este registro. Y aquí habla 90 días naturales, quiere decir que en realidad no van a ser 90, van a ser 60 días los que vas a tener para poder obtener ese registro y pues bueno, nos van a traer ahí muy apurados para poderlo realizar, ¿no? En la obtención de toda la información. El tema ya lo comentamos, también parte de aquellas empresas que tengan un registro patronal por clase, que esto es a nivel nacional, en el cual si tienes un registro patronal por clase 1, administrativos, clase 2, clase 3, pues bueno, ya nomás vas a tener 90 días naturales para efectos de que puedas pues dar de baja esos registros patronales, puedas dar de alta el registro patronal que corresponde a cada uno de los establecimientos donde están los trabajadores. Ahora, nos va a meter también en un problema porque ahora, si les comentaba que este es un registro a nivel nacional, si la empresa cuenta con 20 sucursales,
o 20 establecimientos, ahora va a tener que abrir un registro patronal por cada uno de ellos. Entonces, no nos extrañe que actualmente hay hasta, pues hablaba de un número de hasta 1 millón de registros patronales, no nos va a extrañar que esta cifra aumente pues, de manera considerable con estos movimientos, ¿sí? Y pues bueno, también el tema de la información respecto al 15A de la Ley de Impuestos a la Renta, también 90 naturales, ya lo comentamos, teletrabajo. Y bueno, Infonavit estableció pues, ahí para que el Infonavit emita las reglas va a tener 60 días naturales posteriores a la publicación para efectos de emitir las reglas de la publicación de la información que ya comentamos, que formará parte de la obligación de la prestadora de servicios especializados que va a entregar información del contrato, del objeto, el número de trabajadores. Y pues bueno, es prácticamente el tema de transitorio, ¿no? Que esto es algo para que lo tengan en consideración. Y pues al parecer ya no va a haber marcha atrás con el tema del dictamen de los senadores. Al parecer ya no hay, los plazos no se van a mover y pues bueno, ahí va a estar el tema que va a ser relevante. Parte de las recomendaciones que estamos, pues ya les queremos compartir a todos ustedes derivado de esta iniciativa, pues que ya prácticamente es un hecho, que ya la estaremos, ya estará publicándose en los próximos días. Pues bueno, yo creo que va a ser importante ya el comenzar a revisar ya la situación actual de cada una de las compañías, si es compañía interna, es una insourcing, pues bueno, evaluar si esa insourcing, pues bueno, si tiene el mismo objeto social de la empresa operativa o bien si tiene la misma actividad, primero evaluar eso y para eso pues tendremos que definir la actividad que realiza la operadora, pues precisamente para ver qué tipo de actividades podrá contratar como un servicio especializado. Y también, no solamente en el tema interno, sino que también en las empresas externas que ustedes subcontraten, también tendrán que hacer ese mapeo en el cual, pues, parte del inventario que van a tener con sus proveedores externos, primero van a tener que identificar, oye, ¿quién de estos proveedores externos van a ser susceptibles a que tengan ese registro ante la Secretaría del Trabajo? ¿Sí? Y de ahí también, pues, establecer controles precisamente para evaluar o estar revisando de que este proveedor de servicios, pues, que tenga su registro ante la Secretaría del Trabajo que esté vigente. Ya vimos que este registro lo podrá cancelar la Secretaría del Trabajo en cualquier momento. Entonces, esto nos va a obligar a estar monitoreando. Afortunadamente hay un padrón en el cual estará público si ese proveedor de servicios continúa con su registro vigente. Y yo creo que tendríamos que estar revisando, yo creo que me atreveré a decir que cada mes está revisando previo a efectuar el pago por esa prestación de servicios, verificar que esté vigente su registro pues, para efectos de incluso liberar el pago, porque en caso contrario, pues de no estar vigente el registro y ya estar cancelado, pues pondríamos en riesgo la deducibilidad más las sanciones que ya platicamos, ¿no? Entonces, va a ser una tarea pues complicada para las empresas, carga administrativa, pero pues bueno, y aparte pues el tema de evaluar el nivel de cumplimiento de estas empresas de servicios pues en torno a sus obligaciones laborales, fiscales, para evaluar riesgos de la subcontratación de servicios especializados. Y creo que va a ser buen momento también para revisar si efectivamente estas empresas de servicios realmente pues se justifica que estemos subcontratando esta prestación de servicios. A lo mejor podemos incluir ese tipo de servicios en nuestras actividades, en la operativa, y evitarnos de estos temas de estar monitoreando. Habría que estar tomando ese tipo de acciones. Y obviamente lo que va a implicar el modificar los contratos, el modificar pues toda esta situación pues, para que pueda ser acorde o conforme al cumplimiento de dicha ley, ¿no? En cuanto al objeto social, no sé, José, si quieras comentar algo
Gracias, Aldo. Sí, aquí el tema del objeto social, bueno, pues es irnos alineando, ¿no? Irnos ajustando a lo que efectivamente haga cada sociedad. El tema se centra en un asunto corporativo, ¿no? La manera de hacer este ajuste, bueno, pues primero es ver exactamente a qué se dedica la empresa, cuál es el servicio especializado que se pretenderá que se esté prestando hacia el exterior, para lo cual deberán contratar a la empresa, tener claro cuál es esa actividad, generar una redacción específica para ello y que se logre transmitir eso hacia afuera, ¿no? Que la autoridad cuando vea cuál es el objeto social de la empresa y eventualmente pues lo compare y lo contraste con las actividades que se realizan, pues eso esté alineado. La manera de hacerlo pues es un tema corporativo, como les decía, se deberán de reformar parcialmente los estatutos de la sociedad o totalmente, ¿no? En algunos casos, sí vale la pena hacerlo. Y bueno, pues aquí es donde vamos a ver cómo ciertas actividades o ciertos temas de ajuste van a incluir diferentes áreas, ¿no? De disciplinas. Está la parte legal corporativa que finalmente pues tendrá que enfocarse, ¿no? En reflejar con precisión que las actividades que se pretenden contratar efectivamente cuadren con lo que se va a contratar. Y luego tendremos que meternos un poquito al tema de los contratos, ¿no? Para alinearlos de la misma manera. El objeto social, estamos acostumbrados a ver objetos sociales muy amplios, ¿no? En donde tal vez los dos primeros incisos del objeto social de una empresa abarcan lo que realmente hace y de manera muy general, y el resto de los puntos del objeto social son muchas actividades muy genéricas que no está mal que se conserven, porque al final de cuentas hay muchas cosas que otro tipo de autoridades o de terceros van a requerir. Y pongo el ejemplo que seguramente muchos de ustedes se han topado. Cuando una empresa quiere abrir una cuenta de banco o pretende obtener un crédito, pues la empresa no se dedica a obtener créditos y a abrir cuentas de banco, pero si los bancos no ven eso en el objeto social, pues no dictaminan favorablemente la apertura de una cuenta. Entonces, de repente vemos objetos sociales con muchas actividades que verdaderamente no tienen nada que ver con la actividad económica principal a la que se dedican, que tendremos que conservar esa redacción, pero yo creo que la parte trascendente está en el enfoque de aquello que efectivamente la empresa, digamos, va a vender, ¿no? O sea, del servicio que sí va a prestar a un tercero, ya sea que sea parte de su mismo grupo o un tercero ajeno, pero que el objeto social sea específico, que sea descriptivo de esos servicios especializados y bueno, pues llevar a cabo el procedimiento necesario para ajustarlo con los requisitos y las formalidades corporativas que cada empresa tenga y que, bueno, pues en su momento se puedan revisar, ¿no? Y sin duda una tarea importante ahí en las empresas y como bien lo dices, el objeto social, pues sí, yo creo que ha sido una mala costumbre, bueno, derivado de esos temas que comentas, pero he visto hasta 30, 40 objetos sociales que yo creo que por esto en iniciativa lo están alineando también con la actividad principal o preponderante, ¿sí? Para evitar esos temas. Y bueno, también algo de lo que hay que estar considerando es un tema de la actividad económica y preponderante, que es la siguiente lámina, que es lo que estamos ahorita comentando, ¿no? Ver, por ejemplo, en el tema de las empresas internas que son del mismo grupo, que tiene la insourcing, ver, por ejemplo, si van a optar por migrar a los trabajadores y que se queden en la operativa, pues identificar cuál es tu actividad económica y de ahí ver
cuáles son los servicios que podrás contratar para efectos de no incumplir con el tema de la ley, ¿no? Y el tema también lo comentaba José, el tema de los contratos, las cláusulas, también sería importante que se tengan actualizados. Y nos hemos dado cuenta también que cuando queremos realizar ese inventario de proveedores de servicios que son externos, nos damos cuenta que hay muchas empresas que no tienen el contrato, ¿sí? Simplemente se quedan con la orden de compra y bueno, con eso es suficiente para ellos y ahora creo que va a ser un tema relevante el tener ese contrato vigente conforme a estas nuevas disposiciones. Y adicional, creo que también tendremos que incluir el tema de obtener información para poder revisar a este proveedor de servicios el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguro social, Infonavit, que prácticamente ya nos vamos a volver como policías, están de acuerdo verificando si cumplen o no con esas obligaciones. Y en caso contrario, pues podríamos tener un riesgo de responsabilidad solidaria o incluso de que puedan perder el registro, ¿no? Y bueno, ya parte de del tema también de los... Perdón. Perdón, nada Sí. más también, o sea, creo que algo que urge que las empresas empiecen a realizar, o sea, con el objeto social, es revisar precisamente cómo están inscritos ante el Registro Federal de Contribuyentes. ¿Cuál fue la actividad económica y la actividad preponderante que dieron de alta? Creo que incluso más allá de lo que se comenta de los objetos sociales, hay empresas que hoy por hoy su objeto social y su actividad inscrita o registrada ante el SAT ni siquiera corresponden a la realidad de lo que están haciendo. Entonces, es una situación que hay que revisar de inmediato. ¿Cómo está mi objeto social? ¿Cómo estoy inscrito en el RFC? Porque de ahí es un parámetro para definir cuáles son esos empleados indispensables que voy a necesitar para cumplir con mi objeto social. Digo, creo que hay muchos casos que ustedes pueden ya estar pensando en sus propias empresas, decir, oye, bueno, pues si soy una comercializadora, pues tengo que tener un vendedor, ¿no? O sea, no puede ser de otra manera. Si me dedico al comercio y no tengo vendedores, pues entonces no suena lógica mi actividad. Pero sí es importante revisar objetos, cómo estoy inscrito en el RFC y realmente hacer un análisis de lo que estoy haciendo. Comentaba ahorita José el tema de los objetos sociales muy amplios o donde efectivamente al momento en que los bancos dictaminan si puedo obtener un crédito o debo aperturar una cuenta, pues bueno, es conveniente que se ha venido haciendo donde esa descripción de actividades estén referidas al mismo tiempo al objeto social de la empresa. O sea, yo puedo solicitar créditos para cumplir con el objeto social que está puntualizado en los puntos 1 y 2, como bien se señala, que son los primeros, que son los importantes generalmente. Entonces, sí lleva una connotación de cambio, porque esos objetos que se hacían antes de que podían producir llantas y vender semillas afuera del estadio, pues ya son inviables, ¿no? Entonces, adicional a las insourcing, que esa era la otra pregunta que siempre se hacían nuestros clientes. Oye, ¿esta reforma solo afecta al outsourcing? No, esta reforma finalmente afecta el out y el in. Hay que revisar ambos casos. Sí, de acuerdo. Y esto alineado a la siguiente diapositiva también, de que pues también el tema del RFC tendrá que estar alineado con el concepto de facturación, porque nos hemos dado cuenta de que en algunas empresas por la prestación de servicio especializado lo facturan como una prestación de suministro de personal, ¿no? Entonces, eso traería pues ya ahorita ya consecuencias el hacerlo, porque eso está prohibido. Y pues bueno, hay parte de la que les comentaba también, ver las condiciones de pago, todo el tema de estar revisando la vigencia de ese registro. Y pues bueno, básicamente son los temas que habría que considerar. Y algo también que comentabas, Víctor, el tema del código fiscal que pues establece ese candado de que si hay alguna empresa operativa que en un momento transfirió los empleados a la empresa
de servicios, esta empresa de servicios no va a proveer servicios especializados a esta porque eran sus trabajadores, ¿no? De inicio. Entonces, esos son los aspectos también que hay que considerar. Adicional el tema también de estudio de precio de transferencia, que eso va a ser un tema también muy relevante en esta reestructura, en estos análisis que se lleven a cabo. Entonces, digo, de nuestra parte sería, pues, prácticamente lo que le queríamos comentar en relación al tema de los principales cambios de la reforma. Y pues, bueno, damos un espacio para las preguntas y respuestas. No sé, José Carlos, si nos pueden ayudar con algunas preguntas, algunas dudas. Sí, dice, primera pregunta, dice, por lo que corresponde al ejercicio 2021, los trabajadores van a recibir 2 PTUs completas, las de la empresa de servicios y la de la empresa operativa. Fíjate que ahí el tema de la PTU creo que ha generado muchísima confusión y sobre todo por el tema de que si vas a migrar a los trabajadores, pues si bien es cierto, pues por lo que entiendo de que oye, tendrá que pagar la empresa de servicios la PTU y la operativa, pero ahí habría que ver el tema de la sustitución patronal, primero para evaluar las obligaciones que va a tener la empresa de pagar la PTU de esos trabajadores, porque si no hay sustitución patronal, pues pareciera que va a ser una relación, el inicio de una nueva relación laboral y por lo tanto no habría obligación ahí de realizar el pago, ¿no? Por ese primer año. Pero sí es un tema que definitivamente no recibiría 2 PTU, sin lugar a duda, de la servicio ni la de la operativa, ¿sí? Sí, ese tema no se puede realizar. Dice, para efectos de la NOM, ¿tendrá que hacerse nuevamente el análisis como si fuera contratación de personal o se puede considerar los efectuados por las empresas relacionados en caso de sustitución patronal? Fíjate que en el tema de la NOM, sí, ahorita con el tema de la NOM 035, pues está muy enfocado al tema del que se tiene que realizar por cada una de las empresas. Sí es un tema interesante porque al final de cuentas el cumplimiento ya lo hizo la empresa de servicios. Sin embargo, sí es claro en esta norma de que tendrá que realizarse por cada una de las empresas. Pareciera que sí lo tendrás que llevar a cabo o realizarlo para efectos de cumplimiento, porque seguramente la Secretaría de Trabajo va a estar revisando, por supuesto, ese cumplimiento y no creo que lo vaya a avalar con, oye, ya lo hice en la de servicios, pues eso me sirve para mí. Lo veo complicado porque es por cada una de las empresas. Dice, ¿van a poder existir empresas de un mismo grupo sin empleados? Hay empresas de un mismo grupo sin empleados. Ahí no entiendo bien la pregunta. A ver, ¿será? déjame tratar de, bueno, querer entender, es que si hay un grupo empresarial que se dedica a diferentes actividades, las empresas, si estas pudieran estar exentas de tener empleados, o sea, y bueno, aquí nada más señalar que las disposiciones, como quedaron, de manera clara señalan que los servicios especializados que se proporcionan de una empresa de grupo que le presta servicios a las diferentes empresas del grupo, llamados o conocidos como corporativos o unidades de servicios compartidos, esas automáticamente se consideran como servicios especializados. Entonces, no sé si se refieren a que si esa prestadora de servicios que solo agrupa al personal que presta servicio a diferentes empresas, pudiera cubrir a las demás y entonces las demás no necesitan tener empleados. Volvemos al punto conceptual que hemos señalado. Si una empresa realiza una actividad económica específica, tiene que tener empleados para cumplir con esa actividad económica. O sea,
Si la empresa solo es un holding, pues posiblemente con la empresa de grupo prestadora de servicios, sí pudiera cubrir el total de sus actividades, porque pues, las actividades de un holding, las decisiones las toma un director general, un gerente administrativo, etcétera, ¿sí? Entonces ahí pudiera caber. Sería el caso que se me ocurre que pudiera haber una empresa sin empleados. Pero cualquier otra empresa que realiza una actividad o una operación, pues en principio yo no concibo que no tenga empleados para realizar esa operación. Comentaba yo el tema de una comercializadora, pues que necesita vendedores, ¿no? O necesita compradores para negociar las adquisiciones de las mercancías. Entonces, pues habría que analizar caso por caso. ¿Consideran que en la referencia de pago de 3 meses de salario se debe considerar como salario el topado conforme a la fracción 2 del artículo 127? Es decir, el salario del sindicalizado más alto más un 20%. No, fíjate que ahí también ese tema ha generado mucha confusión, también hay respecto al tope que hay que aplicar, y aquí simplemente hay que aplicar el procedimiento para determinar el pago de manera proporcional. En ese 20% que se habla de que se deberá considerar sobre el trabajador sindicalizado es cuando se determina ese salario que devengó ese trabajador, ¿sí? El 50% para determinar la parte proporcional. No va a jugar para el tema de los 3 meses de salario, ¿sí? Eso es independiente y bueno, habría que hacerlo. Y fíjate que ese tema de los límites como está actualmente, pues sí, ahora las empresas lo que van a tener que hacer, aparte de hacer ese cálculo individualizado por cada uno de los trabajadores, pues tendrán que determinar el límite, qué límite le corresponde a cada empleado, ¿sí? Si le corresponde los 3 meses o bien el promedio de los 3 años. Y aquí la parte de las dudas que ha habido es, oye, si voy a migrar a los empleados, a la empresa, a la operativa, por ejemplo, y si esta empresa operativa, pues creo que va a tener que aplicar el límite de los 3 meses, porque a lo mejor no va a tener la base para aplicar el de los 3 años anteriores, ¿sí? Son de esos temas que todavía no están bien definidos, que seguramente pues tendrán que emitirse criterios para poder solventar este tipo de dudas, ¿no? Que sí, creo que también parte de lo que tal vez generó un poquito de desinformación fue pues el comunicado que dio también la secretaria del Trabajo, Luis Alcalde, que cuando dio a conocer pues ya el acuerdo con el que había llegado con el sector patronal fue de que, oigan, pues ciertos sectores, pues que antes gozaban de una PTU de hasta 5 días, 4 días, ahora van a obtener 300% más, ¿no? Oye, hay sectores que también como el minero pues también tienen, pues en promedio, hablaban ahí en la presentación de hasta más de 90 días, pues van a obtener mayores días con esta nueva modificación. Y también esto como que pareciera de que, oye, pues no, es simplemente un límite, no es que garantices el pago de 3 meses o el promedio de los 3 últimos años, ¿no? Entonces, si no hay utilidades, pues no pagas nada, ¿no? Y si hay, pagas hasta el límite que corresponda de cada trabajador. Sí, Aldo, tienes mucha razón. Cuando se empezó a presentar cómo iban las negociaciones de PTU, incluso presentaron algunas tablas donde ellos establecían que por sectores se garantizaban X número de días de pago de PTU. Sectores primarios, sector industrial, sector minero, etc. Entonces, obvio, eso causó expectativas muy controversiales que al día de hoy pues van a seguir todavía molestando en las negociaciones, como bien señalabas, en las negociaciones sindicales, ¿no? Sí, de acuerdo. Si gustan, no sé cómo vamos de tiempo, si gustan, vemos una pregunta más, 2 preguntas más.
Sí, en caso de grupos empresariales, ¿deberán calcularse una PTU consolidada? Fíjate que no, ese tema no se contempla y creo que esa duda siempre ha surgido desde actualmente por aquellas empresas que incluso contratan servicios de suministro de personal. La duda siempre había existido de que, oye, yo tengo que pagarle la PTU a los empleados que estoy subcontratando. La respuesta es no. Sí hay que cumplir con los requisitos que establece actualmente la Ley Federal del Trabajo para que no te consideres patrón de esos trabajadores que estás subcontratando, pero no hay un procedimiento para hacerlo, ¿no? Ni en la Ley de Impuesto a la Renta, ni tampoco en la Ley Federal del Trabajo se contempla, entonces no se tendría que hacer de esa manera. Ok. Y la última pregunta dice, respecto al promedio de PTU de los últimos 3 años, ¿consideran que debe ser el que recibió el trabajador en la empresa anterior o bien en la empresa a la cual nos los estamos llevando para cumplir con esta disposición? Ya que si estoy haciendo sustitución patronal, el patrón que lo adquiere no les habría pagado PTU en los últimos 3 años. Sí, de acuerdo a la parte que comentaba de que sí es un tema que se va a tener que evaluar, y considero que si es una sustitución patronal, la parte que para que se lleve a cabo es precisamente, y lo que se contempla en el transitorio, es de que se respeten los derechos de los trabajadores. Entonces, al respetar derechos de los trabajadores, la antigüedad, seguramente, y dependiendo de los límites, cuál sea más favorable para el trabajador, seguramente sí te van a pedir que consideres el de la empresa, de la de servicios, para efectos de determinar ese promedio, ¿no? En caso de que no sea favorable esos 3 meses. Seguramente sí lo van a determinar de esa manera, por tratarse de una sustitución patronal. ¿Sí? Entonces, que seguramente les comento que el tema de la PTU se ha generado muchas dudas ahí al respecto. Sin embargo, pues bueno, hay que ver que la Secretaría de Trabajo seguramente se va a pronunciar con algunos criterios, algunas reglas para poder realizar el pago. Y bueno, y también el tema de impuesto a la renta, ¿no, Víctor? Que hay que ver qué es lo que va a pasar con ese excedente de PTU cuando no lo pagues, porque ya llegaste hasta un límite, ¿no? Ya sea de los 3 meses o los 3 años, que si lo vamos a tener que acumular para el siguiente ejercicio, ¿no? Esa parte también habría que ver cómo se va a determinar. Bueno, estamos sobre el tiempo. Una disculpa, vemos que hay muchas preguntas. Por ahí alcanzaba a ver un tema de qué pasaba cuando las empresas que pagaban más de 3 meses de PTU, bueno, ya comentó Aldo, o sea, se establece el tope de 3 meses o el promedio de los 3 últimos años, lo que resulte mayor. Sí, o sea, si yo era una empresa que pagaba más de 3 meses y en el nuevo cálculo me da, ¿qué voy a hacer? Yo voy a hacer un cálculo nuevo y ese cálculo me da más de 3 meses, ¿sí? Entonces, ¿cuál voy a pagar? La que resulte mayor, entre los 3 meses o el promedio de los últimos 3 años. Eso es lo que voy a tener que hacer. Solo daría paso a una pregunta más, José Carlos, y hacerles saber que van a estar recibiendo en los siguientes días este material y nosotros por ahí vamos a recabar también las preguntas que se formularon que no alcanzamos a dar respuesta y bueno, probablemente subamos algunos comentarios a nuestra página web, que por favor nos sigan con respecto a algunas de las dudas, de las preguntas, perdón, que se quedaron sin respuesta por falta de tiempo. Entonces, de antemano, les agradecemos mucho que nos hubieran acompañado y, insisto, damos paso a una pregunta más y damos por concluida nuestra reunión y van a recibir esta información en próximos días, más trataremos de subir algunas de las respuestas a las preguntas que no alcanzamos a contestar en esta sesión. Muchas gracias. Dice, si está pactada la PTU en el contrato colectivo de trabajo, ¿se considera para el promedio de los 3 años? Pues si está pactada la PTU y literal así es en el convenio, pues sí va a tener que jugar para terminar ese promedio, porque al final de cuentas es lo que se pactó como mínimo garantizado y eso va a servir como un parámetro para
realizarlo, y más si está en contrato colectivo y si está pactado con los trabajadores, ¿no? Entonces, sí hay que ver pues cada situación en particular, pero sí, desde mi punto de vista sí jugaría, ¿no? De acuerdo. Pues bueno. Pues muy bien. Muchas gracias, Pues Aldo. muchísimas Muchas gracias a todos, y pues bueno, espero que haya sido de su utilidad todo esto, que vamos esperando a ver cómo va resultando pues todas las reglas, todo el tema de la Secretaría del Trabajo, precisamente para que ya tomen acciones pues ya más concretas ahí en las compañías, ¿no? Sí, pues les agradecemos mucho. Gracias y nos vemos en el próximo. Gracias, hasta luego.